Andrea Durán. Yo soy directora de Relaciones Públicas del Centro de Negociaciones Magisterium, organizadora de este evento que estamos realizando el día de hoy en conjunto con Bernardo Rodríguez, quien es un especialista financiero que trabaja para Rendivalores. El día de hoy, pues nuestro propósito con esta conferencia es entregarles datos valiosos a todos ustedes el día de hoy para que sepan un poco más sobre el tema de la Bolsa de Valores de Caracas y cómo puedan invertir su dinero dentro de ella, cuáles son los beneficios, cuáles son sus requisitos. Y bueno, esto lo vamos a dar de la mano de una excelente persona, de un excelente profesional, como lo es Bernardo Rodríguez, y quien trabaja de la mano con la Bolsa de Valores de Caracas. Vamos a entonces invitarlo. Bernardo, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Andrea? Sí, acá escucho bien. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Ustedes? Excelente. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, tranquilo, bastante bien. Listo. ¿Preparado entonces para tu ponencia? Sí, sí, sin duda. Perfecto. Entonces te hago anfitrión. El público es todo tuyo. Suerte y bienvenidos a todos. Espero que de verdad la pasen excelente y reciban mucho conocimiento. Voy a estar pendiente a través del chat para todas las preguntas que tengan respecto a Bernardo. Y bueno, Bernardo, estoy a tu orden para todo lo que desees. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bienvenido. Espero que se vea bien, no sé si se ve el video. Ya te digo. Sí, listo, todo perfecto. Entonces voy a Perfecto. quitar mi micrófono para que sea todo tuyo. ¿Te parece? Genial, genial, genial. Bueno, nada, primero que nada, gracias a la familia de Magisterium, Antonio, Andrea y bueno, todo el equipo que conforma esta excelente organización. Y pues bueno, vamos a estar hablando hoy un poco del mercado de valores. Para ello yo traje una presentación. Acá dice que no tengo la función de compartir. Creo que tienes que darme la autorización para compartir la pantalla. Listo, revisa ahora. Ahora sí. Listo. Perfecto. Bueno, como les comentaba, pues de la mano de Magisterium, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Espero que se vea bien. No sé si se logra ver el pie de foto. Creo que está interrumpido por la pantalla. Sí, no se ve el Instagram, solamente se ve Rendivalores y el título. Ahora sí. Ahora sí, correcto. Sí, ahora sí. Listo. Buenísimo. Bueno, también como comentaba Andrea, yo realmente acá no veo, por ejemplo, acá, listo, perfecto. Hoy vamos a estar hablando de la Bolsa de Valores de Caracas y yo soy gerente de ventas y dirijo todo el departamento de ventas de Rendivalores Casa de Bolsa, que es la quinta casa de bolsa más grande de Venezuela, ¿no? También, para hablarles un poco de mi background, he trabajado con distintas consultoras económicas, como Ecoanalítica acá en Caracas, de la mano de Asdrúbal Olivero. Y pues bueno, tengo cierto conocimiento en el mercado que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Por acá están entrando algunas personas y les estoy dando acceso. Primero que nada, yo realmente, disculpen que interrumpa, pero acá dice 2 personas han ingresado a la sala de espera. Yo realmente en esto soy un poco admitir a todo. Eso es lo que estoy dándole realmente. No sé si tú puedes manejar eso, Andrea, el tema de los ingresos, para yo no, digamos. Lo que pasa es que cuando te hago anfitrión, no me permite. Ah, bueno, creo que le di a habilitar a todos. No sé si está bien, Listo. pero perfecto. Sí, No, bueno, y listo, tranquilo. les comentaba un poco que la idea de esta presentación es, digamos, en aras del crecimiento del mercado de valores, que ustedes puedan también conocer este mercado que de cierto modo no ha sido conocido por todos los venezolanos y es una herramienta que está al alcance de todos ustedes, ¿no? Tanto personas naturales como figuras jurídicas. Otra de las cosas que quería comentar acerca de esta presentación en particular es que no quiero crear falsas expectativas. Esta presentación no está, digamos, diseñada para que usted salga de acá sabiendo a invertir en pleno en la Bolsa de Valores de Caracas. Eso tomará más tiempo. Esto es una abreboca para que usted pueda conocer los instrumentos y luego pueda hacer preguntas y podamos empezar a trabajar en eso. Ok, voy a cerrar una aplicación porque no quiero que esté molestando la pantalla y continúo. Listo. Perfecto. Entonces,
Primero, para hablar un poco de por qué el mercado de valores, y eso lo vamos a ir detallando luego en la presentación, yo quisiera hablarles un poco de cómo está la situación económica en Venezuela. Yo creo que no es secreto para nadie que estamos atravesando una depresión sumamente severa, a niveles históricos incluso. Pero yo creo que siempre que uno da una opinión debe reflejar un dato que de cierta manera también puedan las personas que están obteniendo este dato verificar la fuente y saber que es totalmente realista, ¿no? El PIB venezolano, que es el Producto Interno Bruto, viene cayendo desde el último trimestre de 2013, es decir, fue la última vez que registramos un crecimiento económico. Así de grave está la situación económica de Venezuela. Quiere decir que nosotros tenemos ya 7 años de caída económica. Esta imagen que ven a la derecha es de la Asamblea Nacional y publica lo que viene siendo la inflación acumulada para 2020, que es de 341.61. Y nada más para el mes de abril, por supuesto, la coyuntura del coronavirus ha impactado de manera severa, digamos, no solamente Venezuela, sino todas las naciones, y particularmente en nuestro país ha reflejado una inflación abismal, 80% para el mes de abril. Entonces, un poco entrando en contexto de qué es lo que está sucediendo a nivel económico, nada más para el primer trimestre de 2019, la caída del PIB era 65.16. Quiere decir que nuestra economía a principios de 2019 era menor de 40% de lo que era en 2013, para que vean un poco cómo nuestro país ha de cierta manera destruido la actividad económica. Por otra parte, nosotros tenemos algunas proyecciones de Ecoanalítica de lo que sería la inflación para el año 2020. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero estamos hablando de aproximadamente entre un 12 y un 15.000% de inflación según la consultora económica Ecoanalítica. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional refleja una cifra de 15% de contracción económica para 2020. Es decir, ellos aspiran que Venezuela caiga un 15% en su actividad económica. Y pues bueno, para un país que ha tenido, digamos, una trayectoria de 7 años seguidos de depresión económica, que tiene, estamos entrando en el tercer año de espiral hiperinflacionaria, yo creo que un 15% es un número muy elevado. Entonces, estas cifras realmente lo que nos dan es un contexto de cómo estamos. Ustedes dirán, bueno, pero no es secreto para nadie que Venezuela está atravesando por una situación económica muy difícil. Bueno, sí, no es secreto para nadie, pero es bueno, de cierta manera, entrar en este tema para que nos dé pie a hacer otros comentarios. Uno de ellos ha sido que el resultado de esta recesión económica tan profunda y severa que está atravesando nuestro país es primero la depreciación acelerada de la moneda local. Hemos visto cómo nuestro bolívar, nuestra moneda nacional, ha caído frente al dólar, que viene siendo la divisa predilecta que utilizan los venezolanos, de manera sostenida año tras año. Y es preocupante ver cómo, por ejemplo, hoy en día en la calle se están transando $1 por 200 bolívares o 200 y tantos mil bolívares, perdón. Sin contar que nuestra moneda ha perdido 8 ceros durante todas estas últimas décadas. Por supuesto, eso viene aunado a una desconfianza en la moneda local. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el venezolano ya no quiere atesorar bolívares, el venezolano no quiere guardar bolívares en los bancos porque su dinero se deprecia. Una vez que un venezolano guarda dinero en el banco, lo va a sacar a los meses y ya ese dinero ha perdido poder de compra. Ese dinero, si servía para comprar determinado activo, pues el día de hoy no sirve para comprar ese activo porque se ha depreciado, ha perdido valor en el tiempo. Y eso es preocupante porque el venezolano hoy en día recibe bolívares y parece que recibe la papa caliente. Así como lo recibe, lo lanza. De cierta manera corre tras dólares, corre tras activos, corre tras inventario en el caso de las empresas, corre en el caso de las amas de casa a cubrir la cesta básica lo antes posible porque el dinero se deprecia y todos los bienes suben. El término inflación lo que se refiere realmente es al incremento del valor de los productos y servicios. Entonces Venezuela está atravesando por una inflación sumamente profunda que ya pasó a niveles de hiperinflación. Esa quizás es harina otro costal, pero es parte de, digamos, el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Por supuesto, la capacidad de ahorro del venezolano se ha visto mitigada, durante estos últimos periodos y el venezolano común no tiene capacidad de ahorro. Lamentándolo mucho, no tiene capacidad de ahorro. Gran parte de la población única y exclusivamente cubre la cesta básica e incluso en muchos de los casos no logra cubrirla por completo. Entonces, esto es un poco
digamos, cómo estamos actualmente. Eso ha traído como consecuencia que muchísimos de los activos que están en nuestra nación estén sumamente subvaluados, incluso a precios históricos. Y yo le pregunto aquí a Andrea, no sé cómo es la temática, cómo han hecho otros webinars, pero a mí me gusta, por ejemplo, la interacción. No sé si ustedes prefieren guardar las preguntas para el final o si alguna persona tiene alguna pregunta, digamos, de lo que se está hablando en el momento, puede ir preguntándolo para yo de cierta manera ir encaminando la presentación a eso. Ahora, por temas de tiempo, no sé, Andrea, si opine que mejor sea que dejemos las preguntas para el final. Bueno, si a ti te parece ideal que lo hagamos dependiendo de cómo vaya viendo las preguntas, pues lo hacemos así, ¿te parece? Que las personas tienen una opción de levantar su manito. Perfecto. Y hasta le podemos activar el audio para que la persona interactúe de manera directa. Perfecto, no tengo problema, siempre y cuando sea el tema puntual que estemos hablando en ese momento. Si quiere hacer una pregunta, más no una opinión, por ejemplo, no sé si se entiende, no de repente opinar en cuanto a un tema, sino hacer una pregunta puntual de lo que estamos hablando. Eso para que todos tengan, digamos, la libertad de poder hablar en el momento y no pierdan sus ideas, porque lo que quiero es que luego de este webinar ustedes puedan irse, digamos, con información suficiente y puedan ser respondidas todas sus preguntas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, luego de este preámbulo y esta conversación con Andrea, los activos en Venezuela han sido sumamente subvaluados. Si ustedes ven, por ejemplo, en Caracas, no conozco mucho Maracay, pero en Caracas, si ven apartamentos, digamos, una zona en los Palos Grandes, por ejemplo, veíamos apartamentos en el orden de $400.000. Muchos de esos apartamentos hoy cuestan 25% de lo que costaban hace 10 años, es decir, cuestan $100.000 y mucho menos incluso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el apartamento ya no sirve? No. Lo que quiere decir es que los activos en Venezuela están subvaluados por un tema de expectativa país. Y esto sucede en muchos rubros, no solamente digamos, en el sector inmobiliario, sino que lo vemos en el sector empresarial. Si ven la imagen, ahí aparecen dos edificios, ¿no? Yo quise que uno de esos se viera o se entendiera como ciertamente el sector inmobiliario, pero también quiero incluir al tema de las empresas. Las empresas hoy en día están muy subvaluadas. ¿Por qué? Porque están en algunas a un 20 o 30% de su capacidad operativa, otras porque, bueno, han perdido gran parte de su comercio y han empequeñecido su actividad económica, así como el PIB de nuestra nación, y en muchos otros casos simplemente porque los activos de esas empresas, por el hecho de estar dentro de la jurisdicción venezolana, han perdido valor, lamentándolo mucho. ¿Qué es lo positivo que vemos de esto? Hoy en día yo trabajo directamente con el sector financiero y no solamente en la bolsa, sino que muchos días tocan la puerta de mi oficina empresarios y extranjeros que quieren venir a comprar activos en Venezuela. Quieren comprar fincas, quieren comprar empresas, quieren comprar organizaciones. ¿Por qué? Porque saben que están sumamente subvaluados. Lo mismo sucede con la Bolsa de Valores de Caracas. Si nosotros nos vamos 20 años atrás, pues la bolsa tenía una capitalización de mercado sumamente gigantesca. Teníamos una bolsa incluso líder en toda Latinoamérica. Hoy en día tenemos una de las bolsas más pequeñas de la región, si no la más pequeña. Y esto viene dado por la situación económica que ha atravesado nuestro país, pero digamos, la buena noticia es que este mercado ha servido para inversionistas que han visto la oportunidad de ir tras ella y han visto cómo su economía, bien sea empresarial o personal, ha mejorado a través del empleo de la Bolsa de Valores de Caracas. Dicho esto, yo voy a entrar en materia en lo que es la Bolsa de Valores de Caracas, ¿ok? Ok, perfecto. Los mercados internacionales, bien sean mercados de valores internacionales o el mercado de valores venezolano, tienen una gran importancia para las economías. Una de ellas es que, por ejemplo, si vemos bolsas locales, yo no quise quizás ahondar tanto en ese tema porque el tiempo realmente es oro y quería que se lleven lo más importante o lo que yo creía más importante para ustedes, pero es bueno que conozcan que bolsas como la panameña, como la chilena, incluso la bolsa colombiana, han permitido apertura económica para las naciones, en este caso estas naciones de la región latinoamericana, y han sido de mucho beneficio, no solamente para inversionistas, sino para sus países. Lo mismo creo que puede suceder con nuestra bolsa venezolana, con la Bolsa de Valores de Caracas. Y una de las cosas positivas de los mercados de valores es lo siguiente.
Y nosotros vemos 200 años de historia, desde 1802 al 2002, vemos cómo las acciones que allí dice stocks, por su nombre en inglés. Déjenme entrar a la sala de espera para darle autorización a 2 personas. Ya se están uniendo, ya. Y vemos cómo las acciones particularmente, que es esta que dice stocks, ha tenido un rendimiento anualizado, ojo, desde 1802 hasta el 2002 de 6.6%. Esto es una cifra impresionante y vemos cómo la gráfica va subiendo porque el mercado de valores ha tenido muchísima más utilidad. Creo que alguien Bernardo, si quiere que todas las personas que están, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Puedes continuar, Bernardo. Perfecto, no, muchas gracias. Ok, les comentaba que en comparación, las acciones por encima de los bonos, las letras del tesoro, por encima del oro incluso y por encima del dólar americano, ha rendido durante los últimos, bueno, durante sí, más de 200 años, muy por encima de estos otros, ¿no? Que les menciono, los bonos, letras del tesoro, el oro, el dólar americano. Y esto es lo que explica esta gráfica. Básicamente les quería comentar que las bolsas de valores, los mercados de valores representan un mecanismo de generación de riqueza y han demostrado ser los mecanismos que más han generado riqueza durante más de 200 años. Y eso es sumamente importante porque mucha gente dice, bueno, yo prefiero invertir en otras cosas y no está mal. Probablemente muchas personas colocan sus activos en otros mercados, pero está demostrado ser el más lucrativo en líneas generales. Es decir, la mayoría de los ricos hoy en día se han hecho ricos a través del mercado de valores. No trato de vender esto como un modelo de negocio porque sé que mucha gente allí afuera vende los mercados de valores como, bueno, te metes, te vas a hacer rico en 2 o 3 meses. Eso es algo que es una diapositiva que debí incluir acá quizá, que sea un poco los mitos del mercado. Primero, esta data te está mostrando un rendimiento anualizado de 6.6%. Por supuesto, si nos acercamos a los últimos años ha sido mucho mayor. Pero acá la gente no se hace rico de la noche a la mañana. Eso es un primer mito que deben tachar de su lista los que piensan que van a entrar al mercado de valores y a los 3 meses o al año van a estar en un Lamborghini, en una isla o en las Bahamas. Yo les digo que eso es ficción. Realmente eso no es la verdad, no es como el mercado se comporta, no es lo que yo he visto en mis años de experiencia y es lo que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Un poco la verdad y un poco desmitificar. También incluso la gente piensa que el mercado de valores es, si se quiere, el club de los niños ricos de Caracas. Tampoco es cierto. Acá puede invertir desde el inversionista más pequeño hasta el más grande, no hay límites. Quizás me estoy anticipando un poco a preguntas, pero es para que tengan una idea del tamaño de este mercado en temas de economía de escala. Desde el más pequeño hasta el más grande puede invertir. Y por supuesto ofrecen financiamiento frente a la banca y permite que el público general participe del capital de distintas empresas. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, en Venezuela no hay financiamiento a través de la banca. Si nosotros vemos el PIB de la banca, la actividad económica de la banca, desde 2013 hasta la fecha, se ha reducido hasta 96%. Sí, nuestra banca está en números insignificantes. Por acá veo que alguien levantó la mano. Sí, Bernardo, tenemos una pregunta. Ok, perfecto. Dice, saludos Bernardo, feliz tardes. Mi nombre es Walter González. ¿Piensas que en el área inmobiliaria las fincas serán las primeras en activarse en temas de inversión? Mira, eso es saliendo un poco del tema, me gusta mucho ese tema, lamentándolo mucho para los que no les gusta, pero yo creo que el sector agrícola es uno de los eslabones más importantes de cualquier economía, más en una región latinoamericana. No es despreciable el tema de la agricultura y por ende las fincas son muy importantes. No sé cuánto tiempo tardarán en reactivarse. Realmente no escapa un poco del tema que estamos hablando, pero quien sea que esté preguntando esto, le digo que es un sector medular de la economía necesita alimentación y particularmente Venezuela tiene un suelo bendecido que además Dios nos ha bendecido incluso con unas condiciones climáticas que son muy buenas para la cría y el levante del ganado, ¿no? Y también para la siembra. Entonces yo diría que seguramente si vemos un cambio en el esquema político, ¿ok? O un cambio en el esquema económico donde se liberen ciertos controles, vamos a ver cómo el sector ganadero va a crecer. Y eso es muy, muy interesante.
pero voy a continuar con el tema de la bolsa. Estoy abierto a cualquier discusión, incluso luego de la presentación. Allí van a tener mis redes sociales y realmente todas las discusiones sanas son interesantes y puedo aprender yo de ustedes y ustedes. Entonces, dicho esto, el tema de los mercados de valores, yo voy a entrar en el mercado de valores local, que es la Bolsa de Valores de Caracas. Voy a ir en estos puntos muy rápido porque no quiero que se pierdan el final. El final tiene información un poco más crítica, más importante, que creo que les interesa más. Primero que nada, acá hay unos 4 actores fundamentales. La Superintendencia Nacional de Valores, ¿ok? Que es la SUNAVAL, es el ente regulador que prácticamente vigila la actividad económica de las casas de bolsa y de las empresas que hacen vida en la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces hay un ente regulador que es sumamente importante y que está ahí para velar por el bienestar de los inversionistas. Es decir, ese es el policía que cuida la inversión de ustedes, por decirlo de alguna manera, como aparece en imagen. Está la Caja Venezolana de Valores, que básicamente es el banco central de los títulos valores en Venezuela. Es quien custodia y mantiene todos los títulos valores que se transan en el mercado venezolano. Si algún día alguna casa de bolsa a la que usted está afiliado desaparece, pues usted puede tener la tranquilidad de que la Caja Venezolana de Valores tiene sus títulos. Eso es importantísimo. Por su parte está la Bolsa de Valores de Caracas, que es ese mercado al que todos acudimos día a día para la compra-venta de títulos. Y están las casas de bolsa, que son el intermediario entre la Bolsa de Valores de Caracas y usted. Usted no puede ir a comprar un bono, una acción o algún título de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas directamente en la bolsa. Usted tiene que acudir a un intermediario, que en este caso es una casa de bolsa certificada, y por supuesto ellos le podrán brindar el apoyo. En este caso yo por supuesto recomiendo Rendivalores, no solamente porque soy el gerente del departamento de ventas y dirijo todas las ventas en Rendivalores, sino porque, bueno, nosotros hemos pasado de la posición 16 a la posición 5 en el mercado en 1 año y medio. Y eso habla un poco de cómo nosotros nos desenvolvemos y un poco también del tipo de trato que le damos a nuestros clientes, que es sumamente personalizado. Estoy tratando de admitir aquí otras personas que vienen entrando. Ya los añadí. Perfecto. Entonces, bueno, yo continúo con la presentación. Como les dije, voy a tratar de tocar estos puntos rápidamente para que ustedes puedan luego hacer sus preguntas y entremos en números, que sé que es lo que muchos están esperando, ¿ok? Primero que nada, nosotros en el mercado tenemos varios productos. Particularmente, Rendivalores Casa de Bolsa tiene más productos que otras casas de bolsa por temas de que hemos pedido cierta permisología a la SUNAVAL y hemos hecho ciertas solicitudes y eso nos ha permitido tener productos que otras casas de bolsa no tienen. Primero que nada están los títulos de renta variable. Básicamente son las acciones que se cotizan en el mercado. Están los títulos de renta fija, ya vamos a hablar un poco de ello. Está la cartera administrada, que viene siendo para aquellos empresarios o aquellas personas que no tienen tiempo para estar investigando y haciéndole seguimiento al mercado. Esas personas acuden a mí y a la casa de bolsa y nos dicen, nosotros tenemos esta disponibilidad y queremos que con esa disponibilidad, bajo el criterio de Rendivalores, ustedes inviertan este capital y lo hagan crecer en el tiempo. Pues bueno, eso tiene ciertas cláusulas y bueno, eso es un contrato que se firma en donde el cliente prácticamente le entrega un capital a la casa de bolsa y nosotros lo administramos invirtiéndolo en el mercado de valores de manera diversificada. Está el fondo mutual, que es sumamente interesante. Un fondo mutual, en resumidas cuentas, es un fondo que está compuesto por capital de muchas personas y empresas. Esto permite que el fondo sea muy grande y mancomunadamente todos invierten en unos títulos. Las personas que participan en el fondo tienen participación sobre los títulos, más no tienen la propiedad sobre el título. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo compro participación en un fondo mutual, estoy comprando un porcentaje de toda la composición de ese fondo. Y pese a que muchos digan, bueno, pero no tengo el título en mi mano, pero tienes un vale que vale la porción de la composición de la cartera de ese portafolio, que es un fondo mutual. Suena un poco enredado, pero básicamente te permite invertir diversificadamente como lo invierten los grandes capitales. A mayor capital, mucha más diversificación y muchas mejores posibilidades en el mercado. Y eso también lo van a ver más adelante. Tenemos una operación reporto y un financiamiento de margen, que son 2 tipos de financiamiento que les damos a nuestros inversionistas. Luego podemos hablar de eso. Y yo voy a seguir avanzando. Por allá, que por acá no. Acá está, listo. La Bolsa de Valores de Caracas ha permitido
o ha demostrado ser un medio de cobertura, un medio de ahorro y un vehículo de inversión. Pues ¿cómo? Yo les estaba comentando temprano o hace unos minutos que muchos activos en Venezuela están sumamente subvaluados. Y esa realidad no escapa de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. De manera tal que nosotros hoy en día podemos comprar u obtener propiedad sobre acciones y activos de empresas que están cotizando en bolsa a precios, como quien dice, de gallina flaca. ¿Qué significa esto? Pues bueno, yo invierto en un activo que además crece en el tiempo. Yo compro un título, o digamos una acción o un bono, que luego, en el caso de las acciones, va a tomar mayor valor en el tiempo. Y no sé si ven la imagen, hay como un paraguas que está refugiando el capital. Pues bueno, básicamente, si nosotros colocamos el dinero en el banco a una tasa entre 5 a 10% mensual, se están deteriorando, incluso semanal. Si vemos, por ejemplo, la inflación del mes de abril fue de 80%. Es abismal como, por ejemplo, nosotros metemos 100.000 bolívares en el banco y pierde el 80% de su valor en un mes. Es increíble. Entonces, quiere decir que el dinero con el que yo podía comprar determinados productos, luego cuando lo saco del banco no puedo comprar esos productos porque esos productos subieron su precio en un 80%, o al menos eso dice la Asamblea Nacional. Y nuevamente es un medio de ahorro porque yo, en vez de colocar dinero en el banco, no sé si recuerdan la parte cuando estaba hablando un poco de cómo ha perdido popularidad y uso el bolívar por la fuerte depreciación que ha sufrido la moneda. Pues bueno, la gente confía más en comprar activos de empresas que son líderes en sus sectores y ya los vamos a ver. Y a su vez mucha gente migra al dólar, mucha gente migra a inventario, mucha gente compra bienes de consumo, incluso mucha gente se atiborra en su casa de comida porque prefiere guardar comida que guardar dinero y que ese dinero se deprecie. Todas las estrategias son válidas, pero hay unas más sofisticadas que otras. Es por ello que yo les presento el mercado de valores. En nuestro mercado hay varios instrumentos de renta fija. Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, hablamos de instrumentos que nos van, o de los cuales vamos a devengar unos cupones o unas rentas, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que representan un ingreso fijo. Nosotros compramos un bono o un título de renta fija el día de hoy, lo podemos comprar a descuento, es decir, lo compramos por debajo de su precio, y ese bono o ese título nos va a ir pagando periódicamente, mes a mes o trimestre a trimestre o semestralmente, unos cupones, y al final de su vida útil nos va a reintegrar el dinero, pero no el dinero de descuento, sino el dinero completo. Es decir, si el bono costaba 100 y yo lo compré a 20% de descuento, pagué 80, pero a mí me van a devolver es 100 porque el valor era 100. Entonces, es interesante jugar un poco con lo que es la renta variable y la renta fija. Hoy en día vamos a estar hablando un poco más de la renta variable que la renta fija, pero es importante que vean los tipos de renta fija y renta variable que existen en nuestro mercado, ¿no? En el mercado de valores de Caracas. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los papeles comerciales. Este cuadrito acá lo voy moviendo porque me va incomodando las láminas. Tenemos los papeles comerciales que son de corta duración. Básicamente tienen un periodo de vencimiento menor a un año y devengan cupones de tasa fija, como se los había comentado. Las obligaciones quirografarias básicamente es un concepto muy parecido, pero tienen vencimientos de mucha mayor duración, son de mayor plazo. Hoy en día en Venezuela no se usa mucho por el tema de la hiperinflación, porque podrán entender que nadie quiere adquirir, nadie quiere, digamos, comprar algo que te van a reintegrar en un tiempo cuando el dinero ya está totalmente depreciado. De eso también vamos a hablar al final, porque hoy en día en la Bolsa de Valores de Caracas, hace 2 semanas apenas, salió una nueva norma que permite que las empresas puedan emitir deuda en dólares, y eso va a ser muy, muy interesante y va a cambiar incluso el formato de nuestro mercado. El pagaré bursátil está básicamente diseñado para empresas, para pequeña y mediana empresa, de manera que no es tan protocolar, no se le piden tantos documentos. Y ustedes pueden invertir en todos estos títulos. Están los títulos de participación, que nos permite titularizar un activo. Es muy interesante. Nuevamente, estos temas y ahondar en estos temas podemos dejarlo para otra webinar. Hoy lo que quiero que vean es un poco el comportamiento de la renta fija y cómo ha servido de techo o de refugio para el capital de los venezolanos que han invertido en el mercado. Pero estos son temas sumamente interesantes
quería dejarle esas dudas para que luego cada quien en su casa pueda preguntarse qué es esto, qué es aquello, o preguntarme al privado. Pero es muy importante que sepan también que existen unos instrumentos de renta fija que vengan cupones fijos y que en el caso, por ejemplo, los títulos de participación, te permiten titularizar algún tipo de activo. En el caso de Ron Santa Teresa, el alcohol anhidro. En el caso de los ganaderos, puede ser el ganado. En el caso de una persona que tiene una empresa con un alto inventario y ese inventario son, por ejemplo, trajes de baño, esa persona puede hacer un macro título con un vehículo especial y titularizarlo. Es muy interesante. Esto lo pueden hacer incluso personas naturales, ¿ok? Pero todo aquel que quiera saber de cómo emitir deuda en el mercado puede contactarme o puede contactarme a través de Magisterio, ¿ok? Estas son las empresas emisoras de renta fija. Vemos muchas que son líderes en sus mercados. Vemos Central Mairense, por ejemplo, que todos lo conocen, Puro Lomo, Charvenca, Automercados Plaza, Avior Airlines, que acaba de integrarse. Por su parte, nuevos actores, Paisa, que es la famosa marca de quesos, Pollos Arturo, Net1, Diablitos Underwood, y está Daiko Host, que es una empresa de tecnología. Muchas otras empresas se han sumado, incluso yo les tengo acá unas láminas en donde, por ejemplo, acá, esto yo lo saqué de la revista Benancham, de las 100 empresas más importantes de Venezuela durante este año. 10 de esas empresas han participado en el mercado de valores. Entonces eso nos está hablando un poco de que el sector empresarial ha visto el mercado de valores como un catalizador económico, como un acelerador, también incluso para darse a conocer. Esto les da mucha más notoriedad a las empresas. Y estas empresas, por ejemplo, Mercantil, que viene siendo hoy en día la empresa número 1 en Venezuela, ha utilizado el mercado de valores no solamente para bonos, sino para acciones. Es decir, ha utilizado renta variable y renta fija. Seguido de todos estos que están acá, Unicasa, por ejemplo, nunca ha utilizado el mercado de valores. Es una de las que no lo ha utilizado. Pero, por ejemplo, Farmatodo tampoco ha utilizado el mercado de valores. Esto no quiere decir que estas empresas no quieran participar en el mercado, quiere decir que no lo han hecho aún. Y muchas de ellas también están esperando algunos cambios de distintos ámbitos, sean económicos o políticos, para poder introducirse en el mercado. Pero lo que les quiero decir con esta lámina es que de las 10 empresas más importantes de toda Venezuela, 7 han utilizado el mercado de valores. Esto explica un poco cómo han sido las emisiones en Venezuela. Les comentaba que no hay financiamiento en la banca. Pues bueno, el empresariado venezolano ha visto la oportunidad de financiarse a través del mercado porque no hay financiamiento en bolívares. Es muy escaso y es casi nulo. Entonces nosotros vimos 33 emisiones apenas en 2017. Luego vimos 49 y ya en 2019 con un encaje legal sumamente acentuado vimos 78. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho el sector empresarial no puede ir al banco a pedir financiamiento y nos toca la puerta a nosotros en la Bolsa de Valores de Caracas para emitirle títulos de deuda y de esta manera financiarse. Y esto es muy interesante porque estos métodos de financiamiento permiten que el público en general, bien sea compre títulos de deuda de empresas o compre participación sobre esas empresas en el caso de las acciones. Desde mi punto de vista, le da apertura a la economía y también permite la diversificación. Esto es sumamente interesante y es, por supuesto, uno de los rescates económicos que hemos visto, por ejemplo, en Chile, también en Rusia, post-Unión Soviética, también vimos cómo el mercado de valores permitió que esos países se levantaran, ¿cómo? Permitiéndole al sector empresarial hacerse de liquidez, porque ¿qué sucede con un sector empresarial que no tiene liquidez? Pues bueno, no puede de repente financiar proyectos de inversión, no puede financiar tampoco capital de trabajo, y eso hace que la empresa se empequeñezca y poco a poco el aparato productivo de la nación se va empequeñeciendo. El empresario venezolano dijo, voy a ir tras la Bolsa de Valores de Caracas, necesito financiamiento, y los inversionistas venezolanos dijimos que preferimos comprar títulos de participación o bonos de deuda de empresas sólidas, empresas que tienen más de 10, más de 20, 30 años en el mercado venezolano, que guardar mis bolívares en el banco. Entonces eso es un poco lo que ha sucedido. Estas son las empresas que participan en renta variable y de las cuales vamos a estar hablando. Una fuerte participación en la banca. Tenemos Banco Nacional de Crédito, Mercantil, Banco Provincial, BOD, Banco Venezuela, Bancaribe también está por allí. Y es el sector más robusto de la Bolsa de Valores de Caracas.
¿Qué sucede cuando yo compro una acción? Pues bueno, yo compro hoy una acción y su precio va a variar en el tiempo. Así como si yo voy al supermercado a comprar un cartón de huevos y el cartón de huevos hoy me cuesta 300.000 bolívares y la semana que viene cuesta 400, lo mismo sucede con las acciones que cotizan en bolsa. Estas acciones van creciendo en el tiempo y en muchos de los casos superan al dólar, que es, por ejemplo, lo que les voy a mostrar más adelante. Antes de eso, me gustaría comentarles de puntos críticos. Yo al principio del webinar les dije, acá no se van a ir expertos, o al menos no en una hora de webinar, no se van a ir expertos en la creación de un portafolio de inversiones. ¿Por qué? Porque el tiempo, digamos, no... Por acá alguien levantó la mano y me gustaría escuchar su opinión antes de continuar. No sé si está por ahí Andrea, que me ayude con el tema de las preguntas. Hasta el momento no tengo preguntas, solamente han escrito por el chat que si les puedes enviar la presentación al terminar el Zoom. Ok, le voy a enviar ciertos datos de la presentación. La presentación, ya van a ver un poco los datos. Se va a poner más interesante porque ahora es que vamos a ver los números. Sé que todos están esperando, quiero ver los números, quiero ver cuánto ha rendido. Pero es importante que yo primero sea ético y les presente un poco los pros y los contras de la bolsa. Vi que alguien levantó la mano, no sé entonces si tiene una pregunta y si no tiene una pregunta, pues continuamos, ¿no? Sí, continúa hasta el momento. No tenemos preguntas, por el chat al menos. Perfecto. Les comentaba, para crear un portafolio hay que ver varios aspectos sumamente importantes. Nuevamente, yo les digo, al salir de este webinar, yo creo que sería importante que sigan buscando el mercado. Directamente pueden contactarme o contactarme a través de Magisterium, porque la idea tampoco es que salgan precipitadamente y pierdan su dinero. El proceso de inversión toma tiempo, tomar ciertas habilidades de inversión y, por supuesto, capacitarse y educarse. ¿Ok? En el ámbito financiero. Dos cosas muy importantes que nosotros vemos en la Bolsa de Valores de Caracas, por no mencionar todas, porque perderíamos toda la tarde nada más hablando de cómo armar un portafolio, podríamos pasar días hablando de esto, pero les voy a hablar de dos aspectos fundamentales. Primero, el perfil del inversionista y segundo, la identificación de los instrumentos. En cuanto al perfil del inversionista, se ven varios puntos importantes. Primero, el capital de riesgo. Yo debo ser ético y comentarles que cuando tú vas a invertir dinero en un mercado, tú debes tener un capital de riesgo. Este capital no es un capital que tú vas a necesitar mañana si surge alguna urgencia. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un fondo destinado a emergencias clínicas, digamos, bueno, nuevamente emergencias de salud o cualquier emergencia que sea, ese no es el fondo que debes utilizar para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Este es un dinero que se llama capital de riesgo. Algunas personas me dicen, bueno, pero ese nombre me crea cierta perspicacia porque prácticamente me estás diciendo que es un dinero de riesgo. No te estoy diciendo que vas a perder el dinero, te estoy diciendo que es un dinero que no debes necesitar de inmediato. ¿Por qué? Porque a veces si tú entras cuando el mercado está alto, por decirlo de alguna manera, y el día que tú tienes la necesidad, usualmente la necesidad toca la puerta cuando estamos más desfavorecidos. Entonces, el día que tú tienes la necesidad, el mercado está a la baja. Entonces vas a tener que liquidar tu posición y perder dinero. ¿Qué es lo bueno de tener un capital de riesgo que no necesitas a inmediatez? Que bueno, el mercado esté alto o bajo, tú no lo necesitas. Entonces tú vas a poder decir, yo voy a vender únicamente cuando el mercado esté en la alza. Entonces cuando el mercado subió, tú dices, ahora vendo mis posiciones, tomo utilidad y vuelvo a entrar en el mercado. Si esa es la estrategia que tú usas, por ejemplo. Particularmente yo soy una persona que le gusta el hold. Yo invierto a largo plazo. Yo prefiero colocar mis posiciones y dejarlas a largo plazo. Luego por ahí vamos a hablar de lo que son los plazos. Otro tema es la edad. Obviamente no es lo mismo que venga un cliente de, digamos, 24, 25 años, 30 años, 35 años, que una persona de 60 años. ¿Quiere decir esto que una persona de avanzada edad no puede invertir en el mercado? Por supuesto que no. Incluso muchos de los mejores inversionistas, como Warren Buffett, son personas que superan incluso los 60 años. Warren Buffett tiene 80 y tantos años, por ejemplo. Es un señor que está sólido y tiene, digamos, una sabiduría para el tema de las inversiones sumamente impresionante. Pero, por supuesto que es distinto el riesgo de que soporta un muchacho de 30 o 35 años a una persona de mayor edad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que una persona menor pues podrá colocar capital de riesgo o mayor capital de riesgo en el tiempo. En cambio, la persona con avanzada edad no puede
colocar tanto capital de riesgo. Y segundo, que el portafolio tendría que ser mucho más conservador. En el mercado de valores vemos algunos activos que son muy volátiles, que ciertamente la volatilidad te habla un poco, volatilidad, perdón, te habla un poco de lo que es incertidumbre, desconocimiento a la variabilidad de un activo. Entonces, en el portafolio de una persona de avanzada edad, tú no quieres colocar ese tipo de activos. Tú quieres colocar activos que sean mucho más conservadores. Quizás tendrán rendimientos menores, pero tienen riesgos menores. Y lo contrario con un portafolio de una persona mucho más joven. A su vez, necesitamos saber la actividad económica, porque es distinto una persona que únicamente recibe un salario y es diferente a una persona que tiene ingresos residuales por otras, digamos, otras entradas, o que tiene flujo de caja por ingresos extraordinarios. Bien sea la persona de repente, no sé, digamos, es un contador en una empresa, pero a su vez trabaja de manera independiente y tiene otra fuente de ingreso. Entonces, eso también va a cambiar un poco cómo vamos a armar el perfil del inversionista. Otro tema es el horizonte de inversión, que también está muy asociado a la edad. Una persona de 30 años puede tener un horizonte de inversión de 30, 40, 50 años, pero una persona de 60 años quiere invertir para un plazo mucho más corto porque quiere poder disfrutar de esa inversión en un periodo más corto. Entonces, esos son temas muy importantes que hay que ver primero antes de hacer un portafolio. El tema del capital de riesgo es sumamente importante y de manera ética, que yo creo que es la diferencia que van a encontrar entre casas de bolsa como Rendivalores y otras casas de bolsa en Caracas o en Venezuela, en donde de repente no te toquen este tema, pero yo prefiero ajustarme y adosarme al tema ético y de manera, digamos, práctica, hacerles saber que no es un capital que vas a perder, pero es un capital que lo mejor es que no sea un capital que necesites a la inmediatez. Entonces, es más o menos lo que yo he conversado con la buena gente de Magisterium y yo creo que en aras de preservar también la ética es bueno mencionar estos temas antes de que la gente invierta en el mercado. En cuanto a la identificación de instrumentos, nosotros tenemos que ver la capitalización de mercado, es decir, cuán grande es esa empresa, cuánto cuesta en el mercado esa empresa, cuántas acciones tiene en circulación. La capitalización de mercado viene dada por el número de acciones multiplicadas por el precio de la acción. Eso te va a dar una capitalización de mercado y hay unas más grandes que otras. A ti te interesa también saber eso porque quieres saber qué tan robusta o no es una empresa. Eso no siempre te dice todo, por supuesto, eso es un dato que no necesariamente te va a hablar de solidez en las operaciones de la empresa, pero te habla un poco del tamaño. Nuevamente, acá yo les estoy dando un paneo de ciertos elementos importantes a la hora de hacer una inversión, antes de pasar a los números. Entonces tienes volatilidad, vas a ver empresas que son mucho más volátiles que otras, tienes liquidez y profundidad porque hay unas empresas que tienen rendimientos interesantísimos, pero no tienen liquidez. Quiere decir que yo hoy compro esa empresa, pero dentro de 2 meses quiero vender esa posición y no puedo porque no es tan líquida, me toma 1 o 2 semanas venderla, pero yo necesitaba el dinero era para ese momento. Entonces, es un poco, digamos, importante que nosotros veamos el tema de la liquidez antes de comprar una posición. Todo va a depender nuevamente del perfil del inversionista. Si yo voy a invertir a largo plazo y tengo digamos, un horizonte de inversión largo, no me importa tanto liquidez. Pero si yo soy una empresa que, digamos, porque me ha pasado, hay empresas que planifican su flujo de caja y me dicen, mira, Bernardo, yo dentro de 3 meses necesito liquidar tanto dinero. Bueno, yo necesito estar en posiciones líquidas que me permitan salir de una vez porque ese cliente necesita esa liquidez de momento, necesita convertir esos títulos en bolívares de inmediato. Entonces, yo necesito poder liquidarlas rápido y para eso necesito que sea una empresa líquida. El otro tema que vemos es el rendimiento. Mucha gente me pregunta, Bernardo, ¿en cuál le entro? ¿A cuál compro? ¿Cuál es la que más ha rendido? Antes de ver cuál es la que más ha rendido, hay que ver muchos otros, digamos, detalles. Hay que ver a profundidad la acción. Pero esto es casi que lo último que yo siempre veo. A veces veo el rendimiento de una acción, pero lo voy comparando con otros temas y también nuevamente, si tiene mucho rendimiento, pero tiene mucha volatilidad, tengo que tener cuidado si yo soy una persona de avanzada edad, porque va a ser un portafolio bastante volátil. Entonces, nuevamente, el tema de la identificación de instrumentos y el tema del perfil del inversionista son sumamente importantes a la hora de hacer un portafolio, a la hora de que tu corredor, asesor o el gerente que te esté atendiendo esté componiendo tu portafolio.
Vamos a entrar ya en números, porque mucha gente debe estar esperando saber, ok, que ya quiero entrar en materia, quiero ver cuánto han rendido esas acciones, cómo se ha comportado el mercado, y quiero que me digas los números. Interesante. Lo que viene a continuación, por acá veo que alguien levantó la mano. No sé si quieres prender Daniel Achuelo, si quieres prender tu micrófono y hacer la pregunta que vas a hacer. Sí, buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, gracias. Oye, muchas gracias por la exposición, está extraordinaria. Y quería hacerte una consulta. Adelante. La volatilidad de una acción en particular depende también del tema del market cap, de la capacidad de mercado. O sea, por ejemplo, las acciones que tengan menor market cap van a tener una menor volatilidad o eso es indiferente. No, Daniel, eso es totalmente indiferente. La volatilidad del mercado te habla de la variabilidad. A ver, la palabra volatilidad se refiere a incertidumbre, es decir, desconocer qué va a suceder. Por supuesto, yo no tengo una bola de cristal para saber cómo se van a comportar las acciones, pero sí sé que estadísticamente unas son más volátiles que otras. Entonces, pese a que yo no te puedo prometer rendimientos futuros basados en rendimientos pasados, yo te puedo decir, mira, el comportamiento de esta acción ha sido de esta manera, no es muy volátil, pero el comportamiento de esta ha sido sumamente volátil. ¿Qué te quiero decir? Esta acción te ofrece mayor riesgo de perder dinero que esta, pero a su vez te ofrece mayor riesgo de ganar. Nuevamente, riesgo es incertidumbre. Entonces, puedes ganar o perder más porque es muy volátil. Y eso es lo que ves en esta gráfica. Aquí te quiero mostrar volatilidad, por ejemplo. Fíjate, la línea anaranjada es el IBC. El IBC es el índice bursátil Caracas. Para quienes no conocen un índice básicamente, y trataré de hacerlo de la manera más sencilla, es una fotografía de cómo está el mercado. Básicamente, un índice compone un grupo de acciones que tienen una participación importante en ese mercado y hace como un pool en donde cada acción tiene una participación diferente. De repente una empresa pesa 10%, otra pesa 3, otra pesa 1, y si la sumas te va a dar 100. Pero no todas tienen la misma participación. Lo que sí te dice es cómo se mueve el mercado. Te dice, bueno, el mercado ha estado de esta manera. El IBC es el índice más importante de la Bolsa de Valores de Caracas. Para el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2019, ese índice es ese electrocardiograma anaranjado que ven ahí que está de infarto, en donde tú un día sonríes y dices, oye, voy ganando, y otro día baja y dices, oye, pero perdí. Recuérdense que en Venezuela nosotros tenemos una dualidad monetaria muy importante. Nosotros tenemos un tipo de cambio negro que, bueno, tiene una variación interesantísima. En los últimos meses hemos visto cómo se ha apreciado el dólar frente al bolívar. Y esto impacta directamente las acciones de la Bolsa de Valores de Caracas. Ya les voy a explicar cómo. Déjame admitir una persona que está acá. Entonces tienes por otro lado el S&P 500, que es el Standard & Poor's, recoge 500 empresas muy importantes de Estados Unidos y lo refleja en un índice de la Bolsa de New York. Entonces vemos un contraste. No sé si logran ver que la línea anaranjada literalmente es un electrocardiograma. Esto es una locura, una montaña rusa de emociones. Y vemos la línea azul que prácticamente no se mueve mucho. Pero ahora vamos a ver la realidad de sus números. Bueno, el ticker es las siglas con las que se expresa. SPX, que es el S&P 500, y el IBC, que es el índice bursátil Caracas. Rendimiento acumulado hasta esa fecha, ojo, es un periodo entre diciembre de 2018 a julio de 2019. El S&P 500 había rendido 16.74%. El IBC había rendido 41.33%. Entonces dicen, bueno, genial porque rindió más, por supuesto que rindió más, pero vemos la volatilidad. La volatilidad del S&P 500 era de 4.79. Lo que me está diciendo es que esta acción varía porcentualmente, normalmente 4.79, mientras que el título, que viene siendo del índice bursátil Caracas, es el IBC, variaba o tiene una volatilidad de 23.5%. Eso es sumamente elevado. Estamos hablando que la acción se mueve 20% para arriba o 20% para abajo. Entonces, estamos viendo una variabilidad interesante, pero la buena noticia dentro de la volatilidad es que el IBC en ese periodo rindió 21% por encima del S&P 500. Entonces,
Eso es interesante. Digamos, es bien conocido un dicho que dice a mayor riesgo, mayor rendimiento. Mucho cuidado con eso, es cierto, pero a mayor riesgo también mayor pérdida. Entonces, ¿vas a tener buenos rendimientos? Sí, pero por eso es bueno y por eso yo le digo a la gente, yo prefiero que la gente conozca lo que es capital de riesgo, porque es muy sabroso. No sé si ven el puntero, ¿usted ven mi mouse? ¿Alguien me puede responder si ve el mouse? ¿Si ve cómo muevo el Sí, mouse? Bernardo, el mouse se ve. Muchas gracias. A lo que quiero ir con este punto es que es muy interesante, digamos, comprar aquí abajo y vender aquí arriba. Eso sería magnífico. Lo que pasa es que nuevamente nadie tiene la bola de cristal para saber cómo se va a comportar el mercado y cuáles son las noticias que van a venir en el mercado. Por ejemplo, nadie se esperaba este coronavirus. Es lo que llamamos en finanzas un black swan, ¿no? Es un evento inédito e imprevisto que no se esperaba. Entonces, mucha gente reiría si compra acá abajo y vende aquí arriba. Pero, ¿qué pasa si tú compras aquí y vendes aquí? Entonces, a eso hoy la volatilidad puede jugar a favor tuyo, pero puede jugar también en contra. Entonces, ¿qué es lo bueno cuando yo tengo capital de riesgo que yo no necesito para hoy? Que si yo compro, digamos, por aquí y la acción está por aquí, yo no necesito vender porque es mi capital de riesgo. Yo espero que suba y ahora vendo acá porque el mercado usualmente es pendular. Puede que esto se desplome, sí. Usualmente no siempre, no sucede con todos los títulos. Podría irse a picada, pero usualmente el mercado es pendular y vuelve a su neutralidad, como lo vimos en los mercados americanos últimamente. 2019 fue un año de máximos históricos para los mercados americanos. 2020, coronavirus se lleva a los mercados, se lleva 10 años de rendimiento y ahora nuevamente volvieron a estar en sus máximos históricos. Entonces, bueno, vemos cómo el mercado luego busca, digamos, su equilibrio. Vamos a ver la misma comparación con dos bancos. Vemos el Banco Provincial, BBVA Provincial Venezuela y el Bank of America. Ya conocen el tema de la volatilidad y el tema del rendimiento. Aquí pasó una cosa loca. En el mismo periodo que antes les estaba explicando, diciembre de 2018 a julio de 2019, vemos que Banco Provincial rindió 81% por encima de Bank of America. Esto es una locura, porque cuando yo hablo con personas de fuera de Venezuela, que les muestro, ojo, estos son rendimientos en dólares. Esto no estoy hablando en bolívares y el otro en dólares. Estoy hablando todo dolarizado. Y ya lo vamos a ver en dólares, que yo les hice una gráfica para que ustedes puedan ver también. Entonces mucha gente me dice, oye, ¿y cómo la bolsa de ustedes, atravesando por depresión, ha visto estos rendimientos? Yo le digo, bueno, muchos venezolanos han tenido expectativas. Particularmente es importante que también sepan que este periodo fue importante para Venezuela, o la Bolsa de Valores de Caracas. 2019, no sé si recuerdan, tuvimos un tema político y social explosivo en Venezuela, que fue el tema, bueno, que todos conocen, sin entrar en temas políticos, el tema de Guaidó. Eso le dio si se quiere, mucha expectativa a muchos empresarios y empezaron a invertir. Para que tengan una idea, nada más en enero de 2019 se movieron 19 tantos millones de dólares. No recuerdo el número exacto, hace poco lo saqué, pero tantos números, luego se los paso. Pero se movió una suma importante para la Bolsa de Valores de Caracas que no era tan grande. Entonces, vimos cómo los aires de expectativa cambian la bolsa, crean expectativa en el empresario. Lo mismo vimos incluso en bienes raíces. Para quienes siguen ese mercado, a principios de 2019 muchas personas lograron vender propiedades a un mayor precio, porque gracias a la expectativa, algunos precios llegaron a elevarse un poco. Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas, particularmente 2019, fue un año bastante intenso con los precios gracias a ese tema de expectativa. Pero acá lo que quiero que se recojan, lo que quiero que recojan de toda esta información es que vean cómo la volatilidad me ofrece rendimiento, pero esto podría ser totalmente inverso. Ojo, podría ser que el Provincial rindió 81% por debajo de Bank of America. ¿Por qué? Porque ustedes ven este electrocardiograma. Esto es una locura. Entonces, nuevamente, hay que tener mucho cuidado con la volatilidad. A veces la puedes usar a favor y a veces te juega en contra. Estas son gráficas que les dije que les había hecho. Yo voy a hacer algo que nunca hago por temas de tiempo con mis clientes, pero les voy a mostrar de dónde viene esto. Les voy a mostrar dónde viene esto. Pues me parece interesante que lo vean para quienes quieren de alguna manera iniciarse en lo que es el mercado de valores. Pues no sé si ahí logran ver.
¿Se ve la gráfica, Andrea? Sí, sí se ve, correcto. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, fíjense, esta es la acción de Ron Santa Teresa dolarizada. ¿De dónde viene esta data? Pues bueno, yo hice este pequeño resumen para mostrarles cómo funciona. Yo me traigo toda la data, por supuesto esto hay que arreglarlo, yo tomo un poco de trabajo porque las fechas vienen inversas a Dollar Today, porque esto lo saqué con Dollar Today, ese fue el tipo de cambio que utilicé. Y bueno, hay que hacer varios ajustes. Por ejemplo, si se fijan acá, acá está 1 de enero, 3 de enero, 4 de enero. Y luego salta al 7 de enero. ¿Por qué sucede eso? Porque la bolsa no trabaja sábado ni domingo ni días feriados. Entonces, para el que quiera hacer esta tabla, tiene que bajarse la data de la acción y tiene que bajarse la data de Dollar Today y tiene que borrar los datos que no hubo bolsa. Pues entonces eso toma un rato y luego pues simplemente lo que hace la persona es que, como ven la fórmula acá, tiene el precio de la acción entre el valor que tenía el dólar en ese momento y así obtiene el precio en dólares para poder construir una gráfica de este tipo y yo poder ver cómo se mueve la acción de Ron Santa Teresa en dólares. Para este estudio yo tomé 1 de enero de 2019 hasta el 29 de mayo de 2020, es decir, hasta el día viernes, el día de ayer. Esto está actualizado hasta ustedes tienen el precio que está en el mercado. Pues. Más actualizado no puede estar. Entonces, yo aquí hice un cálculo, que hice una media aritmética, es un promedio, ¿ok? ¿Qué me dice en este periodo de tiempo cuánto más o menos costaba la acción? Es esta línea verde. Y costaba en promedio $0.56. Hoy en día está costando 0.43, que es este precio actual, y tiene una desviación de 0.92. Me quiere decir que estoy por debajo del precio promedio durante este periodo, y usualmente esto se puede leer como una señal de comprar, porque estoy por debajo del precio. ¿Quiere decir que el precio puede seguir bajando, Bernardo? Sí, el precio puede seguir bajando, pero nuevamente yo estoy invirtiendo a largo plazo y yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el promedio de la acción es 0.56. Si yo compro en 0.43 es muy probable, pero muy probable que vuelva ese precio y yo puedo vender en ese momento. O incluso una vez que rompa por encima de 0.56 puedo vender. Si me quiero dedicar a hacer un poco lo que sería trading a más corto plazo, puedo estar pendiente de los precios y vender cuando esté por encima de la media, por ejemplo. Lo que les quería mostrar acá es que, por ejemplo, vamos a ver, lo mismo hice con la acción del provincial para esa fecha. Nuevamente, estos datos van a variar si yo, por ejemplo, me paro digamos, en enero. Por acá está enero de 2020, por aquí comienza este año, pero yo tengo todo esto que es 2019, acá comienza 2020 y llegamos hasta el 29 de mayo de 2020, que es el día de ayer. Nuevamente lo mismo si yo hago medias móviles, es decir, si yo digo, bueno, el mercado puede variar su comportamiento. En vez de sacar una media que me tome año y medio, voy a tomar una media que me tome solamente 2020 porque es un año muy particular gracias al coronavirus. Yo también puedo hacer eso. Eso me va a variar estos números acá, me va a variar el precio promedio, me va a variar la desviación estándar. Y la desviación estándar es cuánto se aleja, esto es un dato estadístico, cuánto se aleja en promedio los datos de la media, es decir, del valor promedio. Suena un poco enredado, pero es cuánto usualmente se alejan los datos del dato más usual, que es el promedio. Entonces, quien quiera aprender a construir este tipo de gráficas para hacer análisis, de acá se pueden sacar miles de análisis. O sea, le estoy comentando algo por encima, pero acá podemos hablar horas de esta empresa en particular, ¿no? Incluso de Ron Santa Teresa, podemos hablar de su producción. El 20% de la producción de esta empresa es exportado a otros países. Entonces, esta es una empresa muy sólida que pese a que el precio de la acción ha estado bajo y no ha tenido mucho rendimiento, esta es una empresa a la cual yo le tengo mucha fe. Y no le quiero hacer cuña a una de las empresas líderes de Maracay, bueno, de Aragua, pero Ron Santa Teresa es impresionante. Es una empresa que se ha mantenido
pese a las circunstancias y las adversidades económicas. Entonces yo creo que es un ejemplo a seguir para el sector empresarial venezolano y por supuesto la acción hay que montarle el ojo. Rosa Teresa se trae cosas muy buenas. A su vez, yo saqué el índice bursátil Caracas. Este no le puse, por ejemplo, datico, no lo trabajé tanto. Por ejemplo, si yo quisiera ver un precio, lo veo así, y si quiero ponerlo en dólares también, o sea, ajusto el formato. Pero quería que vean, por ejemplo, cómo se ha comportado el índice bursátil en dólares. Aquí hice lo mismo exactamente, el mismo trabajo. Porque yo quería que ustedes vean, por ejemplo, aquí unas comparaciones. Este es el S&P 500 que vieron hace rato. Esta tampoco o sea, hice la gráfica, pero no le puse los daticos, pero sí saqué el rendimiento. ¿Ok? Y esa acción hasta la fecha, perdón, ese índice hasta la fecha ha rendido menos 6.55%. Hasta hoy, durante no puedo compararlos porque esta es 2020. Bueno, hasta la fecha, y vamos a ver el rendimiento entonces en las láminas que tengo del IBC, pero ha rendido negativamente, es decir, que invirtió $100 el 1 de enero de 2020 en el S&P 500. Bueno, no puedo invertir $100 por el precio, pero es un caso hipotético. Hoy tendría $100 menos 6.55. Entonces, es para que tengan una idea. El IBC sí ha rendido en dólares y ya lo van a ver. Lo mismo hice con Bank of America, y este sí lo tomé desde enero de 2019 hasta, bueno, el 26 de mayo del 2020. Y ha rendido menos 3.77. Y vemos cómo rindió Banco Provincial, y Banco Provincial ha rendido 12.53. Es decir, Banco Provincial ha rendido desde enero de 2019 hasta la fecha de 2020, en dólares ha rendido 12.53 de manera acumulada, versus Bank of America, que le saqué el mismo cálculo y ha rendido menos 3.37. Claro que los mercados americanos han sido mucho más golpeados por el coronavirus que Venezuela, que el mercado venezolano, pero lo que les quiero decir es cómo un banco local ha rendido más de 2 veces, porque este ha rendido negativo, en fin, ha rendido muchísimo más que un banco americano. Entonces, eso es algo que yo creo que destacar, pero por supuesto hay que saber que estamos hablando de que Provincial tiene mucha más volatilidad que el Bank of America. Una vez visto eso, quiero que vean, bueno, esta es la gráfica de Provincial, ya la vieron y hablamos un poco de ella. Quiero que vean un poco por qué yo al principio les coloco el nombre o el título de la presentación de este webinar, que dice, bueno, la Bolsa de Valores de Caracas como medio de protección de capitales. ¿Por qué yo digo eso? Estos son datos muy importantes y es bueno que sepan que toda esta data está publicada en la Bolsa de Valores de Caracas. Esto no es data que Bernardo Rodríguez agarró y colocó porque le dio la gana. Todo esto está en la Bolsa de Valores de Caracas. Y me gusta destacar, para que tengan una idea, ¿no?, que desde el 2010 al 2018 la Bolsa de Valores de Caracas rindió 4.217% por encima de la inflación. Eso es una cosa alocada. Es un dato realmente inédito. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque vean estos rendimientos. Un bolívar invertido en el IBC, si hubiese convertido, si lo hubieses hecho en 2010, digamos, metiste un bolívar, ya a finales de 2010 tenías 1.18, es decir, rindió de 18%. Y Bernardo, tenemos una pregunta. Ok, adelante. Señor Carlos Luis, si quiere, coloque su micrófono para escucharlo. Carlos Luis. Bueno, creo que no puedo poner el audio. Si quieres, continúa y cualquier cosa. Rescata la pregunta y me la comentas. Listo, dale. Perfecto. Pues bueno, lo que les quiero decir con esto es que un bolívar invertido a principios de 2010 en la Bolsa de Valores de Caracas se hubiese convertido en 2018. Si lo hubieses dejado y no lo hubieses tocado, en 2018 tenías 29.187.606,29. El mismo bolívar lo indexabas a la inflación a principios de 2010 y
y lo sacabas en 2018 y tendrías 676.041,52. ¿Qué te quiero decir con esto? La Bolsa de Valores de Caracas superó a la inflación por 4.217%. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo creo que es rescatable. Es importante comentarlo. Por supuesto, eso es en interés compuesto. Los que conocen un poco de contabilidad y finanzas, por eso les dije, si no sacaras el bolívar, si lo dejas y lo dejas en interés compuesto, es decir, ese bolívar genera un rendimiento que se suma luego al capital de inversión, y ese capital de inversión un poco más grande genera otro rendimiento y se va sumando, y eso es lo que es interés compuesto. Al final, en ese periodo de 8 años, la bolsa superó a la inflación por 4.217, y eso es muy, muy destacable. Por eso les digo que esto es un método, un medio de protección de capitales. Imagínense ustedes, y voy a hablar un poco con palabras más llanas y más coloquiales, y me perdona la audiencia, pero imagínense que está cayendo, como dicen vulgarmente en los pueblos, yo soy de Oriente, yo soy oriundo del oriente del país, pero está cayendo un chaparrón de agua. ¿Y qué es lo que estás buscando tú con la Bolsa de Valores de Caracas? Pues bueno, ese paraguas que básicamente te protege de ese chaparrón de agua. Entonces ahí tú vas a colocar tu dinero. ¿Por qué? No porque lo está diciendo Bernardo Rodríguez, porque realmente mi intención acá es educar y transmitirles una información que no todos los venezolanos conocen. Acá lo que busco es que tú puedas buscarle una salida al problema hiperinflacionario, que puedas invertir no solamente en dólares, que a veces es difícil las transacciones, además que el tema también de repente cuando vas a hacer una transacción, el peligro que puede haber en que de repente te estafen. Acá todo es distinto, es con factura. La Bolsa de Valores de Caracas, cada vez que compras un título, tú tienes un respaldo. Entonces, no hay esa ambigüedad o esa área gris que puedes de repente tener cuando haces una operación de cambio con otra persona, donde tiene que haber mucha confianza para que se lleve a cabo la operación. Entonces, básicamente, yo lo que quiero es que se lleven que este mercado ha permitido que muchas personas mantengan el valor de su dinero en el tiempo. Porque, ¿qué sucede? Nuevamente, con el ejemplo del banco, yo guardo mi dinero en el banco y se hace salir agua. En cambio, si yo ese dinero lo invierto en empresas que están operativas, que de cierta manera son las líderes en todos sus sectores en Venezuela, que son las empresas que aceitan el mecanismo económico de la nación, yo estoy mucho más confiado que ese dinero va a crecer en el tiempo, más que lo que me puede ofrecer cualquier banco, por ejemplo. E incluso vamos a ver cómo se ha comportado este año nuestro índice bursátil Caracas frente al dólar. En hiperinflación es más importante comparar, como les comentaba, los rendimientos con el dólar, porque ya pasamos a otra escala, pasamos a hiperinflación. Estamos en una fase donde la inflación es muy voraz y, bueno, para muestra un botón, abril nada más fue de 80% según la Asamblea Nacional. Entonces, primero, ¿por qué medimos mejor contra el dólar que contra la inflación? Primero, porque hoy en Venezuela la gente trabaja con dólares. Tú vas a un supermercado y te dan la cuenta en dólares. Tú vas a comprar un repuesto y te dan la cuenta en dólares. Entonces, prácticamente hay una dualidad monetaria. Entonces, yo prefiero compararlo con mi costo-oportunidad, que es el dólar. Entonces, primero, hay varios indicadores de inflación. Por ejemplo, Ecoanalítica da uno, la Asamblea Nacional da otro y el Banco Central da otro. Y muchas otras consultoras económicas dan otro. Entonces, como hay mucha información, yo usualmente suelo tomar Ecoanalítica y bueno, la Asamblea y el Banco Central. Esas son las tres que utilizo. No uso más ninguna otra, pero entre ellas difieren. Entonces, a veces tomo puntos medios, ¿no? Las tasas de interés están controladas por el Banco Central de Venezuela y no hay financiamiento en bolívares. Si usted va hoy al banco, pues bueno, no hay disponibilidad de crédito, lamentándolo mucho. Entonces, el dólar es mi verdadero costo de oportunidad, por ende, yo comparo los rendimientos con el dólar y prefiero ver cuánto han rendido en dólares que verlos frente a la inflación. En ese sentido, desde diciembre de 2009, es decir, final de 2009, inicio de 2010, hasta diciembre del 2018, que es lo que vimos en el cuadrito anterior, un bolívar se habría convertido en 29 millones y tanto de bolívares versus a un bolívar indexado al dólar, si me hubiese convertido en 12.814.000 con 70 bolívares. Es para que tengan una idea de cómo rindió la Bolsa de Valores de Caracas en ese periodo. Rindió 127% más que el dólar. Es decir,
hubiese sido mejor que usted hubiese guardado su dinero en la bolsa, hubiese invertido en bolsa, que meterse en posiciones en dólares. ¿Por qué? Porque hubiese rendido 127% más en ese periodo de prácticamente 10 años. Perdón, sí, casi 10 años, porque esto es, bueno, son 8 años. Diciembre de 2009, prácticamente de enero de 2010 hasta diciembre de 2018. 8 años. Entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas no solamente se queda en el título, sino que estamos demostrando que ha sido un excelente medio de protección de capitales, que te ha permitido no solamente mantener el valor del dinero al tiempo, sino multiplicarlo. Y eso lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, esta es la actualidad de la Bolsa de Valores de Caracas. Esto es sacado ayer, anoche. Esta es data que yo recojo, le pido al departamento, por ejemplo, de la mesa de trading, digo, quiero ver cómo cerró la jornada. Quienes son mis clientes, si hay alguno acá, sabe que diariamente enviamos esta información, lo que es el cierre de la bolsa. Y esto es el rendimiento al día de hoy en este año. Year to date significa este año hasta la fecha, pues. Y vemos estos rendimientos, ¿no? Yo quiero que se fijen dónde está el dólar. Por acá está la inflación. Nuevamente dijimos que vamos a tomar el dólar como nuestro costo de oportunidad. Todas estas empresas, 19 en su totalidad, si no me equivoco, batieron al tipo de cambio en 2020. Estamos hablando en 2020. Entonces, estamos hablando que más de la mitad de las empresas de la Bolsa de Valores de Caracas rindieron por encima del tipo de cambio. Si recuerdan, cuando les hablé del IBC, que está compuesto por distintas acciones, si usted invirtiera, por ejemplo, en el IBC, va a ver lo siguiente. Y por supuesto vemos, por ejemplo, dónde está la inflación. No todas las empresas batieron a la inflación, pero nuevamente el costo de oportunidad en Venezuela es el dólar. Esta es la capitalización de mercado de las acciones. Esto es lo que cuesta la Bolsa de Valores de Caracas actualmente. Hay empresas cuyos precios realmente han bajado mucho, pero yo creo que acá no nos vamos a centrar mucho, no es un tema que debamos discutir. Si es bueno para que ustedes vean, por ejemplo, cuánto cuesta cada empresa al momento de ver su capitalización de mercado, que es la pregunta que me hacía el amigo que preguntó anteriormente, ¿no? Y bueno, en aras de también ir finalizando, porque sé que muchos ya tienen mucho rato tras la pantalla y estarán aburriéndose un poco de ver tantos números, pero les comento que, por ejemplo, el índice bursátil Caracas frente al dólar, en este año, ojo, durante solamente 2020, ha rendido por encima del dólar 4.33%. Ustedes me dirán, bueno, Bernardo, pero no es que ha rendido tanto por encima del dólar. Bueno, sí, no ha rendido tanto. Recordemos que venimos de un año donde no solamente el coronavirus ha sido implacable, deteniendo toda la cadena de suministro, y por ende vemos cómo las empresas venezolanas están detenidas, sino que a su vez vemos cómo la inyección de liquidez en estos últimos meses, más que todo marzo, abril, impulsó el crecimiento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque al haber, nuevamente nos trasladamos al principio. Cuando no hay mucha confianza, cuando la confianza de una moneda está mermada, cuando el venezolano no quiere el bolívar, cuando el venezolano siente que el bolívar es la papa caliente y apenas le pagan en bolívares, suelta eso, va y compra dólares, o va y compra acciones, o va y compra productos de primera necesidad, va tras la cesta básica. Eso hace que el tipo de cambio suba. ¿Por qué? Porque tienes más bolívares en el sistema económico, vas tras dólares, y la ley de la oferta y la demanda hace que el tipo de cambio suba. ¿Por qué? Porque a mayor demanda el precio sube. Entonces, ha sido una carrera de cómo el IBC atrapando un poco al dólar, al tipo de cambio. Y vemos cómo para la fecha apenas está rindiendo 4.33% por encima, pero está por encima del dólar. Un poco también para que se lleven esta impresión, nosotros tenemos un fondo mutual en el cual ustedes pueden invertir. El fondo mutual es muy amigable para el inversionista que no conoce el mercado, que no tiene tiempo de hacer estos análisis, que no tiene tiempo para sentarse con un asesor que hable horas con él, que un poco hagan un portafolio de inversiones y todo esto. Usted puede invertir en este portafolio que ya está hecho. Acá está, por ejemplo, el portafolio del fondo mutual. Y usted puede invertir en esto. Apenas lo estamos abriendo, apenas hemos invertido 520 millones de bolívares. Estamos comenzando con este proyecto. Queremos que esto se transforme en millones y millones y millones de bolívares. Estamos hablando de, o sea, me quedaría corto en hablar de 50.000 millones de bolívares.
A eso es lo que queremos llegar. Queremos llegar a muchísimo más incluso. Pero lo que queremos es que la gente pueda invertir de manera diversificada sin tener tanto capital. ¿Cuál es la diferencia? Que quien me esté escuchando por ahí, llamemos por ejemplo un nombre hipotético, María, que no tenga 520 millones de bolívares para invertir, pero quiera diversificarse de esta manera, esta diversificación que no es tan fácil si no tienes capital hacerla, pues bueno, tú comprando un título de participación acá, tú estás participando en un fondo mutual que está sumamente diversificado y vas a tener rendimiento en proporción a este rendimiento. Por supuesto, si tu participación es pequeña, tu rendimiento va a ser proporcionalmente al tamaño de tu inversión. Pero es interesante que sepan que hay muchos instrumentos al alcance de ustedes, ¿ok? Este es el índice de rendivalores, es un índice que nosotros tenemos que compite contra el IBC. Esto salió de una discusión que tuvimos dos compañeros y yo, en donde comentaba que el índice bursátil Caracas no está, digamos, actualizado a la realidad económica del país, ¿no? Al tema de la falta de liquidez, falta de crédito, a cómo las empresas se han empequeñecido y creamos este índice. Lo interesante es que ha batido al tipo de cambio y al índice bursátil Caracas, y ya lo vamos a ver. Acá está en dólares, es el mismo cuadro de antes, pero dolarizado. Y acá ven cómo el índice de rendidores ha superado en 8.69 al índice bursátil Caracas, donde la línea azul es el índice de rendidores y la línea gris es el índice bursátil Caracas. No obstante, supera incluso al tipo de cambio. Aquí se los muestro. El índice de rendidores supera al dólar por 13.04% hasta la fecha. Es decir, si usted hubiese invertido en el índice de rendidores en enero, el primer día de enero, que en este caso sería el 2, porque el primero no abrió la bolsa, si tú hubiese invertido el 2 de enero en el índice de rendivalores, digamos, $100, versus hubiese agarrado $100 y los guardaba en su bolsillo, hoy tendría los $100 en su bolsillo, pero en el índice de rendidores tendría $113.04, es decir, le rendió 13.04. Es importante que puedan ver eso y cómo ha rendido por encima del tipo de cambio. Entonces, no solamente es un refugio, sino que me permite multiplicar mis ingresos. Esto tiene que entenderse, esto es periodos largos. No les quiero vender con esto humo, porque por ahí hay mucha gente desalmada, digo yo, y poco ética, que va tras las masas y les vende rendimiento y la gente entonces se vuelve loca y quiere incluso vender el carro, la moto. Ojo, yo a los inversionistas les digo, vamos a hacer el perfil del inversionista y vamos a discutir esto, porque realmente lo que uno busca, si es ético, es el bienestar de la persona y que la persona conozca los instrumentos. No netamente que la persona entre en el mercado. Incluso a mis clientes, y se lo digo a ustedes, les digo que inviertan de menos a más. Este es lo último que les voy a mostrar el día de hoy. Es el caso de Mercantil. Mercantil tenía acciones que luego hizo un split, porque recuerden que Mercantil tenía Mercantil Venezuela, Mercantil Seguros, tenía Commerce Bank en Estados Unidos, tenía Mercantil Panamá, Dominicana, Mercantil Suiza, bueno, esta serie de instituciones regadas por el mundo, gracias a Dios que Mercantil creció tanto. Cuando ellos se separan de todas las filiales internacionales y dejan Venezuela sola, ellos dejan la acción de Mercantil Commerce Bank en el Nasdaq. Empieza a llamarse el banco ahora Amerant y pasa a cotizar al Nasdaq, y todas las personas que tenían una acción de Mercantil tenían una acción de Amerant en el mercado americano. Entonces, es interesante porque si yo tenía 100 acciones, ahora tengo 100 acciones de Amerant cotizando en bolsa americana y en dólares. Y bueno, la acción no sé qué precio está ahorita, no lo recuerdo, pero la última vez que la chequeé estaba en $16. Entonces, prácticamente un regalo que te están dando a $16 la unidad, no me parece mal. Posteriormente hicieron otra operación, es que se separan de Servicios Financieros Internacional y de la casa de bolsa que tenían en Barbados. Pasa el mismo split, pero ahora con la bolsa de Panamá. Entonces, todas las personas ahora también tienen, por ejemplo, yo tengo acciones de Mercantil hace mucho tiempo, y ahora tengo acciones de Mercantil en Venezuela y de Mercantil Servicios Financieros Internacional en la bolsa de Panamá gracias a este split. Y todo se hizo a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Esto trajo mucho beneficio para los inversionistas y fue digamos, de gran beneficio. Llévense por otro último comentario. La Bolsa de Valores de Caracas ahora permite emitir títulos en deuda, títulos de deuda en moneda extranjera, y esto ya salió en Gaceta Oficial. Por su parte, las instituciones financieras y de seguros también pueden invertir en la Bolsa de Valores de Caracas, por si alguien se lo pregunta. Entonces, ya yo creo que hemos llegado al fin. Yo espero realmente que les haya gustado.
Siempre me ha gustado trabajar con la gente de Magisterium, realmente es una organización que está apostando al país y eso me gusta mucho. Y los invito a ustedes a conocer mucho más de la Bolsa de Valores de Caracas. Aquí tienen mis redes, aquí tienen las redes de Rendivalores y pueden conocer un poco más de nuestros servicios preguntándome al privado o contactándome a través de Magisterium, que sabrán cómo orientarlos. Incluso yo a ellos les voy a enviar todos los requisitos para abrir cuenta en la Bolsa de Valores de Caracas para que ustedes puedan tramitar la apertura de sus cuentas a través de Magisterium. Y ahora dejo los micrófonos abiertos para que todos puedan preguntar y yo responder sus preguntas. Ha sido un gusto nuevamente hablarles y mostrarles un poco lo que es nuestro mercado, un mercado muy bonito y que está en crecimiento. Entonces ahora dejo que todos hablen. Excelente, Bernardo. Vamos a hacer entonces la ronda de preguntas. Por aquí tenemos uno del señor Luis Alberto. Él te pregunta, ¿ese rendimiento no dependería del instrumento de la empresa donde uno invierta? Bueno, el rendimiento de cada empresa es distinto. Si yo invierto en un índice, invierto en distintas empresas que mancomunadamente me arrojan un único rendimiento. Pero si yo invierto en un solo activo, voy a tener el rendimiento de ese activo. Por ejemplo, si invierto por ejemplo, en Ron Santa Teresa, voy a tener el rendimiento de Ron Santa Teresa. Depende, por supuesto, qué instrumento estás utilizando. Si es renta fija, también tiene otros rendimientos. Si es renta variable, los rendimientos usualmente son más elevados, pero hay volatilidad. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí de la señora María Sequera, que nos dice, ¿qué es el Fondo de Valores Inmobiliario A? Sí, Fondo Inmobiliario de Valores, Fondo de Valores Inmobiliarios, Fondo de Valores Inmobiliarios, tipo A y tipo B. ¿Qué pasa? Esta es una empresa, esta empresa es muy interesante y gracias por esta pregunta. Fondo de Valores Inmobiliarios es una empresa de la familia Bellutini, ellos tienen incluso otro grupo de empresas, pero lo resaltante de Fondo de Valores Inmobiliarios es que es una empresa que es dueña de los centros comerciales más importantes de Caracas. Alto Lón, Paseo Latillo, San Ignacio, tienen Paseo Las Mercedes y tienen, por ejemplo, Llano Mall en Acarigua, perdón, tienen Blue Mall en Islas del Caribe. ¿Qué hacen ellos? Básicamente la empresa se dedica única y exclusivamente a alquilar estos locales y de ahí es que tienen ganancias. Tienen un grupo de edificios que no voy a mencionar porque, digamos, tienen vastas propiedades, pero básicamente el Fondo de Valores Inmobiliarios lo que trata en Venezuela es, de cierta manera, ponerle rendimiento al metro cuadrado. Ellos son dueños de metro cuadrado y la empresa, digamos, su flujo de caja viene dado por los aportes de esos alquileres. Entonces, por allí creo que respondo la pregunta. Eso es lo que es Fondo de Valores. Y la diferencia entre A y B es que ellos tienen acción tipo A y tipo B. La acción tipo B no es muy distinta de la A, pero no tiene derecho a voto para la escogencia de los puestos, de los cargos de la junta directiva. Es decir, si usted compra una acción, vamos a la asamblea accionista, vamos junto a la asamblea accionista, entonces allí cuando van a someter a voto, elegir, bien sea que reelegir o elegir un nuevo miembro de la junta directiva, si usted tiene acción tipo A puede votar, si tiene acción tipo B no puede votar para eso en particular. Otra cosa que es bonito de esto es el tema de las asambleas accionistas. Yo he ido a infinitas asambleas accionistas, he ido por ejemplo a Ron Santa Teresa allá en el Consejo de Estado de Aragua, y es muy interesante, se reúnen los inversionistas, uno hace networking, conoce gente, y con usted comprar una sola acción de Ron Santa Teresa puede ir a la asamblea accionista, tomarse su roncito, conocer la hacienda, y lo más importante, conocer el mercado venezolano y ver cómo hay empresarios de verdad invirtiendo y que ponen la sangre y el sudor en el país. Entonces, usted con comprar una acción puede ir a Fondo de Valores Inmobiliarios, puede ir a Banco Provincial, Banco Mercantil y asistir a estas asambleas accionistas que son súper interesantes. Me desvió un poco explicándolo de las asambleas accionistas, pero bueno, respondí también lo de Fondo de Valores Inmobiliarios. Ok, listo. Por aquí tenemos otra pregunta de SDJC que nos dice, ¿cuánto es el monto mínimo para invertir en la bolsa de valores? Ok. Bueno, amigo SD, fíjate, no hay monto mínimo, tú puedes invertir lo que gustes, lo que sí el tema es que como cada casa de bolsa tiene sus, digamos, reglas. Hay casas de bolsa que tienen un mínimo, nosotros no tenemos un mínimo, pero tampoco cobramos por operaciones, o sea, cobramos un arancel, pero no cobramos, perdón, por aperturas de cuenta y temas administrativos. Entonces,
yo te diría que te conviene abrir una cuenta por lo menos con $300 al cambio. Puedes hacerlo con menos, pero no todas las casas de bolsa lo aceptan también por el tema de que la operativa para poco dinero es la misma operativa que para muchos. O sea, comprar una acción o comprar 1000 da lo mismo. Lo que sí, luego tú puedes operar con lo que tú quieras, pero si vas a abrir una cuenta, trata de abrirla con al menos $200, $300 al cambio. Ok. Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel que nos dice, estamos hablando de que a pesar de la situación, ¿es un buen momento para invertir? Muy buena tu pregunta, Miguel Ángel. Fíjate, es un buen momento para invertir siempre. Tú no sabes cuánto va a caer el mercado ni cuánto va a subir. Lo que sí, la inversión compound, que vendría siendo en interés compuesto, es decir, tú inviertes y lo dejas allí que eso crezca, ha demostrado ser la actividad más rentable en el mundo. Y eso lo puedes investigar. Lo mostré al principio de cómo ha permitido crear riqueza el mercado de valores, particularmente las acciones más que los bonos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vas a ganar al corto plazo? No necesariamente. Puedes ganar al corto, al largo, más al largo que al corto, pero no hay momento para invertir. Esos rendimientos son anualizados, los que vimos en la primera lámina, y obviamente hubieron partes donde, por ejemplo, en el 2000 vimos cómo hubo una caída en el mercado. En el 2008 hubo una caída también profundísima por el tema inmobiliario. Entonces, nunca es un momento adecuado o no adecuado. Lo que sí no es adecuado es invertir sin conocimiento o irse aventurado y meter la plata, o sea, o incluso estar invirtiendo y por un rumor sacar el dinero. Yo creo que lo más importante es educarse, investigar y si no buscar un asesor que realmente pueda asesorarte y guiarte en este camino de las inversiones. Pero un buen momento siempre es para invertir. Perfecto, Bernardo. Por aquí tenemos otra pregunta del señor Carlos Luis que nos dice, ¿cuánto sería el costo de una acción de Ron Santa Teresa? Actualmente cerró en, bueno, déjame buscarlo nuevamente porque estaba, déjame ver si lo puedo ver por acá, en otra pantalla. Sé que está en $0.43, en bolívares está en 80 y tantos, 87.000 bolívares, como que tengo que buscar a ver si acá lo puedo. No sé si están viendo ¿están viendo todavía la presentación? Porque no sé si se está viendo. Tenemos tus redes. Ah, ok, listo, pues estoy buscando algo aquí para darle respuesta al caballero. Acá ya estoy abriendo el reporte, ya les voy a decir en cuánto está la acción. Ron Santa Teresa tipo A, que es la primera, cerró en 85.000,01 y Ron Santa Teresa tipo B en 76.500. Ok. Ok, entonces eso es básicamente la respuesta para el caballero. Listo, por aquí tienes varias personas diciendo que excelente, que no se aburrieron, maravillosa tu conferencia. Qué bueno. Ajá, aquí tenemos otra pregunta, creo que ya la contestaste, de Vanessa Fernández que te pregunta, ¿cuál es el mínimo para invertir como persona natural? Y si existe un máximo bajo esta modalidad. Bajo esta modalidad. No existe un mínimo ni un máximo, pero yo recomiendo arrancar con por lo menos $200 o $300 al cambio. En bolívares, por supuesto. Pero no tenemos estipulado un mínimo como tal. E incluso, a ver, si ella me dice, Bernardo, quiero abrir la cuenta con $100 al cambio, yo no voy a decir que no, lo abrimos igual. Lo que sí les comento es que eso trae gastos administrativos a las casas de bolsa y nosotros no cobramos eso. Entonces, a veces por eso somos un poco renuentes a que abran las cuentas con montos tan pequeños, porque nada más en documentos son muchos papeles, gracias a que, bueno, la SUNAVAL nos pide un montón de documentos y eso, bueno, tiene un costo asociado y administrativo. Ok, por aquí tenemos una pregunta de la señora María Sequera, que te pregunta, un aspecto difícil es abrir las cuentas en el extranjero. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Tienen alianzas? Sí, tenemos alianzas, incluso si en algún momento quieren que hable de mercados internacionales, yo vuelvo acá con la gente de Magisterio y yo también trabajo, soy socio en una empresa que se llama Expertus Group
En Expertus, básicamente lo que hacemos es invertir en mercados internacionales. No invertimos en mercados locales, solamente invertimos en el mercado americano y pues bueno, allí podría también invertir, pero eso sí tiene un monto mínimo de inversión y ronda los $2.500. Y allí invierte solamente en títulos americanos, solamente en empresas americanas y en dólares. No es difícil para nada, tiene que tener su pasaporte vigente, no tiene que tener visa, pero eso nuevamente, si ustedes desean, me contactan o contactan a la gente de Magisterium y ellos me hacen llegar esa información y a través de ellos yo les paso también la información. Si ustedes desean que les hable de mercados internacionales porque les interesa más ese tema u otro tema económico en general o quieren ahondar un poco más en la Bolsa de Valores de Caracas, no tengo ningún problema en nuevamente asistirles con información. Perfecto. Tenemos al señor Daniel Achuelo, que tiene una pregunta. Si quiere, active su micrófono, señor Daniel. Adelante, señor Daniel. Bernardo, me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. El tema de la influencia de la Superintendencia Nacional de Valores en cuanto al tema regulatorio de la Bolsa de Valores de Caracas y algo que se ha hablado por ahí de la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. ¿Cómo está ese tema actualmente? Ok, fíjense, la Superintendencia Nacional de Valores, como yo comenté, es el ente regulador. Básicamente ellos vigilan que todo esté marchando en orden, que nadie se salte ninguna ley, que no hayan abusos en el mercado y prácticamente de proteger al inversionista. Realmente ellos están allí para protegerlo a usted. Me ha gustado mucho que actualmente se puede emitir en dólares, cosa que teníamos años en Venezuela sin verlo. Es decir, ya en muy pocos días usted va a ver emisiones en dólares que usted va a comprar en dólares y se le pagan en dólares. Entonces eso está interesante. Eso en cuanto a la influencia de la Superintendencia Nacional de Valores. En cuanto a la bolsa pública, la desconozco, incluso por un tiempo sé que estuvo inactiva, yo creo que se mueven muy pocos títulos por allí. No sé su estado actualmente. Yo sigo del mercado local, solo la Bolsa de Valores de Caracas, que es totalmente privada y es el mercado que me gusta. Y bueno, en cuanto a la SUNAVAL nuevamente, es el ente regulador. Básicamente ellos son el policía que controla que todo esté en orden. Perfecto, Bernardo, muchas gracias. A usted. Perfecto. Bernardo, por aquí tenemos una pregunta del señor Jorge, que te pregunta que cuál es el procedimiento para abrir una cuenta con Rendivalores. Perfecto. Bueno, el procedimiento es bastante sencillo. Básicamente al solicitante se le piden los mismos requisitos que le pediría cualquier institución financiera, digamos identidad, cédula, RIF, se le pide referencia bancaria, tiene que firmar el contrato, una ficha del inversor e inscribirse en el registro de la Caja Venezolana de Valores, que nuevamente es el ente que funge como banco central de los títulos de valores. Allí tiene que abrirse una cuenta y es sumamente sencillo. Nos envía todos esos requisitos y la cuenta está abierta y no tiene que gastar ni un bolívar. La persona gasta únicamente es cuando compra acciones y está invirtiendo en su propio dinero, no nos está dando dinero a nosotros. Entonces, eso yo creo que también es muy interesante. Tiene también incentivos fiscales, porque solamente se le hace retención del 1% de impuestos sobre la renta a la venta de títulos de valor en Venezuela. Perfecto, Bernardo. Otra pregunta por aquí es de María Sandra. Perdóname, Andrea. Yo de todas maneras le voy a pasar al equipo de Magisterium para responderle a la señorita anterior. Le voy a pasar todos los requisitos por un correo para que ellos se los hagan llegar a ustedes, ¿ok? Así que ustedes van a contar con todos esos requisitos para en caso de si quieren abrir una cuenta, allí vamos a estar a la hora. Perfecto, Bernardo. La otra pregunta es de María Sandra. Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para titularizar un activo? Ok, bueno, eso es sumamente interesante. Les dije que, a ver, podemos hacer un webinar de emisiones de deuda. Todos los empresarios y personas que quieran emitir deuda, podemos hacer un webinar en donde yo les hable de cómo se hace esto. Esto toma tiempo. Me gustaría incluso invitar a un experto en materia legal, en materia jurídica, pero financiera, de la Bolsa de Valores de Caracas, a que también comparte esta información con ustedes. Allí tendrías que crear lo que se llama un vehículo de propósito especial. Ese vehículo de propósito especial se le hacen macrotítulos, en donde tú empaquetas, por ejemplo, o estás titularizando trajes de baño, estás titularizando, digamos, piezas de ropa que tú haces, estás titularizando, en el caso, no sé, una persona tiene una fábrica de zapatos. Para hacer una titularización tienes que tener un stock gigante. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener un inventario sumamente
grande que tú puedes demostrar, que tú puedes rotarlo y que lo tienes allí, prácticamente va a ser como el activo subyacente de esa deuda. Entonces tú titularizas eso, te financias con el mercado y bueno, es beneficio para ti y para el mercado. Perfecto. Otra pregunta es de José Santana, que dice, ¿en qué página puedo verificar la variación de los índices bursátiles de las empresas participantes en la Bolsa de Valores de Caracas? Bueno, para eso tendrías que hacer un poco, no sé si vieron las gráficas que les mostré. Te dirán, bueno, pues es mucho trabajo, pero bueno, más o menos tendrías que hacer eso. En la bolsa sé que vende información, la bolsa tú puedes escribirles y suscribirte a sus newsletters, ellos te pasan información de cómo cerró el mercado. No sé si te dan las variaciones, probablemente ellos traen, eso sí es baratísimo, cuesta que sí, 100 bolívares, literal 100 bolívares, algo así, o 200 bolívares, esta información ellos te la pasan. Y bueno, así de sencillo. Y la variabilidad, tú, si nos escribes en Red de Valores, nosotros te pasamos eso diario para que tú vayas viendo cómo variaron los precios, no solamente del índice, sino de todas las empresas. Todos los días pasamos, vamos a ver si déjenme compartirlo en pantalla, a ver si ustedes lo pueden ver, para que vean el documento que pasamos todos los días. Por ejemplo, este es el del 29. Resumen diario. ¿Lo ven? Todavía no. Ahora sí, creo. Ahora sí. Ok. El resumen diario, este es el del día 29, es del día viernes, nos dice cómo variaron las acciones, por ejemplo, variación en bolívares, variación en dólares. Las que están en amarillo no variaron en nada, las que están en verde subieron y las que están en rojo bajaron. Nótese que algunas suben en bolívares, pero bajan, pero de repente no en dólares, ¿ok? Alguna puede tener una variación positiva en bolívares y una variación negativa en dólares. Eso se debe a la dualidad cambiaria. O sea, cuando lo pasa a dólares es negativo, porque el dólar ese día de repente varió mucho. Estas son las empresas que tuvieron mayor rendimiento. Aquí está, por ejemplo, pusieron BBC, sería B. Bueno, este es el índice bursátil, la Bolsa de Valores de Caracas. PR, y esta es la acción de la Bolsa de Valores de Caracas, que es Bolsa de Valores de Caracas. Acá está el ticker, que es este, Bolsa de Valores de Caracas. Y por acá está una acción que me preguntaba la señora, Fondo de Valores Inmobiliarios. Esta fue su variación, el día viernes no varió. En dólares cayó porque el dólar sí subió, pero la acción no se movió en bolívares. Entonces, para que vean. Y bueno, otra de las acciones que tuvo buen rendimiento fue Proagro, que es esta que está acá. Acá entonces nosotros le hacemos un detalle en donde les comentamos un poco el número de operaciones, número de acciones transadas, hablamos de cuánto se movió ese día, en este caso fue bastante insignificante, apenas $47,000. Y bueno, se hacen algunos resúmenes y comentarios para nuestros clientes, ¿no? El valor negociado, cómo variaron los índices, que era algo que me preguntaba el caballero. Acá tiene, por ejemplo, el índice bursátil Caracas, el índice financiero, el índice industrial, el índice rendivalores, que en este caso, bueno, fue el que tuvo mejor comportamiento. Y bueno, damos un poco el tema de la inflación, lo llevamos al día, y la variación del tipo de cambio a través del sistema de mesas de cambio Banco Central. Por ejemplo, ese día varió 0,59%. Por eso es que vemos que algunas acciones no varían en bolívares, pero sí en dólares, porque si sube el dólar, baja la acción, en ese caso. En el caso que no se mueva. Eso es, por ejemplo, lo que es un reporte diario de la bolsa. Y eso se lo pasamos a los clientes. Y si alguna persona está interesado, no hay problema en también hacérselo llegar todos los días. Lo pasamos por WhatsApp y también lo pasamos por correo. Perfecto, Bernardo. La señora que había preguntado al principio, no me acuerdo ahorita muy bien la pregunta, dijo esto. La pregunta es que algunos no tenemos cuentas en el extranjero. ¿Cómo se movería la bolsa venezolana? En bolívares, porque uno preferiría en dólares. Sí, no, a ver, yo les muestro los rendimientos en dólares porque no sirve de nada que yo les diga, mira, no sé, Ron Santa Teresa rindió 200,000%, porque nominalmente, recuérdense que los bolívares cada vez se hacen más largos por un tema hiperinflacionario. Por eso yo les muestro los rendimientos en dólares, pero tú puedes abrir tu cuenta, tu inversión siempre va a ser en bolívares.
Yo te estoy hablando de dólares para que tú veas el rendimiento. Pero incluso cuando tú vendes la acción, tú vas a tener rendimiento en bolívares. Tú después esos bolívares los compras en dólares a la tasa que esté el día. Pero tu inversión va a ser en bolívares. No necesitas abrir cuenta extranjera. Si abres cuenta, si tú quieres tener una cuenta extranjera, puede ser para invertir en títulos internacionales o en títulos americanos, por ejemplo, que es lo que le comentaba a quien me preguntaba de los títulos internacionales. Pero en la Bolsa de Valores de Caracas, ojo, muy buena pregunta, se invierte en bolívares, en moneda local. Por ejemplo, nosotros en Rendivalores manejamos una cuenta BNC, donde usted nos puede transferir desde cualquier banco nacional bolívares, ¿ok? Si usted quiere invertir en dólares, podemos invertir en títulos americanos, pero nuevamente ese tema lo podemos tocar en otro webinar que hablemos de títulos internacionales, la bolsa americana, por ejemplo. Perfecto, Bernardo. Con esa última pregunta, ya cerramos esta conferencia. Te tomo la palabra, pues, de hacer un webinar de mercados internacionales. Entonces, bueno, a través de Magisterium tienes las puertas abiertas. Excelente conferencia, realmente estuvo bastante movida. Tienes bastantes admiradores por aquí por el chat que están encantados con la conferencia. Entonces, bueno, para los que preguntaron por el número de Bernardo, me pueden contactar. Yo les voy a estar transmitiendo toda la información y si quieren una asesoría más privada con él, pues yo les hago llegar su número de teléfono. Y bueno, perfecto. Estoy contigo en contacto, Bernardo. Vamos a hacer entonces ese webinar de mercados internacionales. Y bueno, todo lo que venga hacia adelante. Muchísimas gracias por tu participación, por todo este contenido maravilloso que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, como te digo, tienes las puertas de Magisterium abiertas para que sigas impartiéndonos y ayudándonos a crecer. Felicitaciones, muchas gracias por tu participación. No, vale, muchas gracias a ustedes. Yo más bien halagado de haber sido invitado y bueno, saludos a todos los que están escuchando y bueno, un fuerte abrazo al equipo de Magisterium que de verdad, como dije al principio, es una de esas empresas que sigue apostando al país y eso yo particularmente lo valoro mucho. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.